Estás sintonizando FM Ciudadela 88.7 y desde el corazón cultural de la ciudad de Montevideo, bienvenidos a Radio Ateneo, Cultura que se escucha. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Santiago Tricánico, Diego Alexandre Assi, daremos comienzo al programa de hoy viernes con el apoyo técnico siempre de Esther Ferreira. La canción de fondo se llama Extraña y es la voz de Teresa Corondi, la gran poeta Teresa Corondi. Los contenidos que tenemos para hoy, bueno, como siempre vamos a comenzar con el ciclo de teatro uruguayo independiente en la voz de María José Pedraja. Luego vamos a tener Hablarte con Diego Alexandre Assi, La Odisea de Santiago y terminamos con una entrevista de lujo, como normalmente se dice. Pero ahora vamos a ingresar a la agenda cultural del Ateneo de Montevideo y continuamos promocionando el taller de reciclaje que se lleva adelante los días viernes a las 14:30 horas. También mencionamos que la agrupación Gergu, que sesiona todos los jueves en el Ateneo, tiene las puertas abiertas para todas aquellas personas que se quieran acercar para conocer nuestro país por dentro. También se lleva adelante el curso de Etiqueta y Protocolo a cargo de la profesora Nora Borro, también de Relaciones Públicas y donde hace énfasis en la importancia de la comunicación. También se lleva adelante el ciclo de Historia Reciente que da también el profesor y compañero acá en la radio Santiago Tricánico. Están abiertas las clases de Historia del Arte del profesor Carlos Bruneto, a quien dentro de poco lo vamos a tener aquí en la radio. También las clases de fotografía que dicta la profesora Giselle Espinosa, y el de Gestión Cultural es otro curso que es un clásico del Ateneo. También se encuentra los cursos de guión y formación audiovisual del director de cine uruguayo Gabriel Díaz. Y también están los talleres de arte plástico en dos opciones diferentes. Uno lo da el artista Ángel del Caballero y el otro David Castellucci, quien desde hace también muchos años que da los talleres de dibujo y de pintura en el Ateneo. Bien, Esther, vamos entonces ahora al primer segmento sobre teatro independiente con María José Pedraja. Muy buenas tardes, damos la bienvenida nuevamente al programa Cultura que se escucha y también saludo a Daniel y Santiago que se encuentran allí en la radio y agradecer justamente por este espacio que me brindan para hablar sobre el teatro independiente. Hoy voy a hablar sobre el tema del circo criollo, ¿no? Un movimiento dedicado al pueblo. El circo criollo o circo en dos partes. ¿Qué pasa cuando hablamos de circo? Lo primero que surge en el imaginario es la visión europea o americana de ese circo de entretenimiento. Esta visión de circo no es la que se manifiesta justamente en el circo criollo y rioplatense, y del que justamente vamos a desarrollar en este bloque. Esta manifestación artística es rioplatense porque refiere a Montevideo y Buenos Aires, más específicamente a la campaña de ambos países, ¿no? Como se le denominaba en su momento. Cuando nos referimos al circo criollo, que también podemos mencionarlo como circo en dos partes, y esta es la peculiaridad que lo define al circo criollo, lo diferencia al circo criollo del circo europeo, que consiste en la representación del mismo. La diferencia está en cómo se representa uno y cómo se representa el otro. La primera parte del circo criollo, el circo criollo está dividido en dos partes, no así el circo europeo. En este caso, el circo criollo está constituido justamente por la primera parte, que es el espectáculo, que es un número circense, y que en ese número hay acrobacia, equilibrio, trapecio, salpicado con el humor de los infaltables payasos. Luego viene el intervalo
y va la segunda parte, que consiste en una puesta en escena de una obra rioplatense. Esta segunda parte, como les decía, es justamente la que diferencia el circo criollo al circo europeo. Otro agregado, por así decirlo, siendo esta una práctica exclusivamente de Uruguay y también de Argentina. El circo criollo vendría a ser la piedra fundamental del teatro en Uruguay. ¿Cómo comienzan los primeros movimientos teatrales? Acuérdense de que la columna pasada hablamos justamente de lo que fue el movimiento de Carlos Brusa, que fue uno, acá nos estamos atrasando un poquito y estamos hablando a fines del siglo XIX. Sabemos que la historia no se escribe de un momento a otro, ni tampoco se sucede de la noche a la mañana. Hay todo un proceso de maduración para esta evolución y estos acontecimientos se fueron dando a fines del siglo XIX. Y los protagonistas de esta construcción de la historia fueron, sin dudas, pero sin lugar a dudas, los hermanos Podestá. José Podestá se siente totalmente atraído por los espectáculos circenses, lo que hace que desde chico los hermanos Podestá comiencen a practicar justamente esta técnica. Bueno, desarrollando sus espectáculos al aire libre en las zonas ubicadas más específicamente en la calle Convención e Isla de Flores. A esas pruebas que comienzan como muy rudimentarias, luego les van agregando música y posteriormente números de payasos. Más adelante fueron una sociedad de aficionados llamada Juventud Unida. Pero en 1857 lo contrata Félix Henault al circo, ¿no? a los Podestá, para el circo francés que proviene justamente de Buenos Aires. Así es como se inician profesionalmente. Luego de algunos meses, ya con carpa propia, como se decía habitualmente, y bajo el nombre de Circo Arena, comienzan sus giras por toda la campaña uruguaya. Es así que surge en una gira que realizaron a la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, en 1881, el famoso personaje Pepino el 88, encarnado por José Podestá. Primero payaso criollo, diferente al del clown ingleses, pues Pepino hacía imitaciones satíricas sobre la política, hacía reír a los niños y pensar a los mayores. Citando a un colega historiador y gran amante de los primeros movimientos teatrales independientes y de la historia del teatro en Uruguay, Juan González Urtiaga, a quien le dedico justamente esta columna, ya fallecido Juan González Urtiaga, y de donde sustraigo justamente todos estos datos históricos. El circo criollo previo a la aparición de Carlos Brusa es la única manifestación cultural y popular que recorre nuestras cuchillas, donde jamás había llegado una compañía teatral. Ellos desafiaron justamente las inclemencias del tiempo en primitivas carretas y camiones, y día a día, con muchas veces por caminos de tierra, para conocer el repertorio gauchesco tradicional, sus sainetes, sus piezas costumbristas y sus dramas. A un público ingenuo llevaban estas historias, pero no por eso no menos ávido al entretenimiento. Pero también les daba un respiro a los trabajadores esclavizados de las áreas rurales que veían en estos seres chistosos y dramáticos un respiro a su vida de hostigamiento. Al difundir el teatro, también se difundía a nuestros autores nacionales. Había una identificación con el público porque les mostraban, a través de sus representaciones, sus propias costumbres. Cumplían un rol social, pero también cultural. Mostraban a nuestros héroes, a los héroes de la historia, como Artigas, por ejemplo, mostraban también las historias populares y, ¿por qué no, también nuestras leyendas? Esto es uno de los capítulos más importantes de la historia de nuestro teatro nacional, que es el circo criollo. El circo criollo, estoy recomendando también un libro que se llama El circo criollo en Uruguay, y es
de Juan González Urtiaga. Juan González Urtiaga en su momento en el libro, en uno de los pasajes, dice textual: la falta de diversión auténtica, de contenido social, se ve en la tristeza de las calles de nuestro pueblo, de nuestros pueblos más chicos, que ha vuelto a sus seres en un igualitario poncho de aburrimiento. La televisión fue la causa de herir de muerte al circo criollo. Produce espectadores pasivos que aceptan una programación tan dirigida, dice por ahí Juancito González Urtiaga, y yo agregaría, y con ese mismo método, así nos dirigen también a nosotros. Muchas gracias por este espacio y nos volvemos a escuchar el viernes que viene. 88.7 transmite FM Ciudadela, arde la ciudad. Interesante, Santiago, esta exposición de María José Pedraja, ¿no? Sobre el circo criollo, ¿no? Este movimiento dedicado al pueblo. Sí, exactamente. Está haciendo un gran trabajo María José de recopilación, y yo creo que el público, no, a menos que estés en el teatro, no todo el mundo conoce toda esta historia. Y no es muy conocida la historia del teatro. Pero tenemos, primero el teatro independiente, ¿no? Sí, exacto. Y tenemos una rica historia teatral, con gran sacrificio además, ¿no? Por favor. Todo esto. Sí, es una patriada esto. La verdad que sí. Y bueno, yo supongo que como tantas cosas en el arte, somos un país joven también, ¿no? Sí, dentro de lo que es el contexto mundial, sí, claro. Yo creo que sí, ¿no? Que todo esto que hoy, es todo a pulmón, en algún momento yo creo que puede llegar a otro nivel, ¿no? Y esperemos que sí, que así sea. Esther, ¿te parece si vamos a la columna de Hablarte? En la isla de los cantos habrá siempre un comienzo. Hablarte, con Diego Alexandre. Hola, qué alegría de estar nuevamente aquí en Radio Ateneo junto a Daniel y junto a Santiago en este segmento que hemos llamado Hablarte. Y habíamos quedado, como habíamos ya prometido, hablar de la obra de Vermeer, La niña leyendo una carta en una ventana abierta. Digamos que es una de las pinturas más emblemáticas del maestro holandés Johannes Vermeer, quien es conocido por su habilidad para capturar escenas íntimas y cotidianas con un detalle meticuloso y una iluminación exquisita. Esta pintura fue realizada aproximadamente entre 1657 y 1659. Vermeer vivió y trabajó en Delft, en los Países Bajos, y es aquí donde creó la mayoría de sus obras. La obra representa una joven de pie junto a una ventana abierta, absorta en la lectura de una carta. La luz que entra por la ventana ilumina su rostro y figura, creando un contraste con el fondo más oscuro. La escena está compuesta de manera meticulosa, con un equilibrio perfecto entre luz y sombra. La ventana abierta no solo aporta la iluminación, sino que también simboliza una conexión con el mundo exterior. Vermeer presta atención a los detalles, desde las texturas del tapiz en la mesa hasta los reflejos de luz en la piel de la joven. La carta en las manos de la joven es un elemento central y sugiere un intercambio personal, posiblemente de carácter amoroso. El frutero en la mesa podría simbolizar la fertilidad o la tentación. En 2017, durante una investigación de restauración, se descubrió que originalmente había una imagen de un cupido en la pared detrás de la joven, que había sido cubierta por un repintado posterior. Este cupido, un símbolo común del amor, refuerza la interpretación de que la carta es de naturaleza amorosa. La restauración comenzó en 2019 y concluyó en 2021, revelando de esta forma el cupido original y dando una nueva dimensión a la interpretación de la obra. La pintura es un magnífico ejemplo del uso de la luz y la perspectiva por parte de Vermeer, creando así una atmósfera de intimidad y reflexión. La atención a los detalles y la composición muy cuidadosa reflejan el virtuosismo técnico de Vermeer.
Niña leyendo una carta en una ventana abierta es considerada una obra maestra del barroco neerlandés y una pieza fundamental en la obra de Vermeer. Representa no solo la vida cotidiana de la época, sino también temas universales de comunicación, privacidad y emoción. El cuadro hoy en día se encuentra en Dresde, en Alemania, donde ha sido una de las piezas más valoradas de su colección. Pero ¿cuál ha sido su técnica, su estilo y el uso del color? Vermeer es conocido por su paleta de colores vibrantes y cuidadosamente seleccionados. En esta pintura los colores dominantes son los tonos cálidos y dorados que se equilibran con los fríos y azules, creando una armonía visual. La luz natural que entra por la ventana acentúa los colores y da vida a la escena. La iluminación en la obra es particularmente destacada. Vermeer emplea la luz de una manera casi teatral, iluminando a la joven de manera que sus rasgos y concentración se destacan. La luz no solo define las formas, sino que también establece la atmósfera emocional de la escena. Digamos que la composición de la obra es asimétrica, pero equilibrada. La ventana abierta y la luz que entra por ella dirigen la mirada del espectador hacia la joven, creando un punto focal natural. El uso de diagonales, como la inclinación de la carta y la línea de la ventana, guía el ojo a través de la pintura de manera fluida. Pero, ¿cuál era el contexto histórico? Digamos que en el siglo XVII era conocida como la Edad de Oro neerlandesa. Fue un periodo de gran prosperidad económica y cultural. La sociedad valoraba la intimidad y la vida doméstica, temas que Vermeer exploró repetidamente en sus obras. Las escenas interiores domésticas eran populares y reflejaban el creciente interés en la vida privada y la moralidad personal. El papel de la mujer en esta época, la correspondencia epistolar, era una forma importante de comunicación, especialmente para las mujeres, quienes a menudo estaban relegadas a los confines del hogar. La carta en la pintura de Vermeer puede simbolizar el deseo de conexión y el papel activo de la mujer en la sociedad a través de la comunicación escrita. Haciendo, digamos que un análisis detallado, podríamos decir que Vermeer fue un maestro en el manejo de los reflejos y las sombras. En Niña leyendo una carta en una ventana abierta, las sombras proyectadas por la ventana y la luz reflejada en la pared contribuyen a la tridimensionalidad y al realismo de la escena. Estos detalles técnicos demuestran su profundo conocimiento de la luz y la percepción visual. Pero también hay elementos simbólicos. Por ejemplo, el frutero, además de los posibles simbolismos mencionados antes, el frutero puede representar la abundancia y la riqueza, temas recurrentes en el arte de la Edad de Oro neerlandesa. La carta, digamos que en sí mismo es un símbolo de comunicación y misterio. No se revela su contenido, dejando espacio para la interpretación y el involucramiento emocional del espectador. Pero ¿cuál fue la recepción y la crítica de la obra? Digamos que en su tiempo Vermeer no fue tan famoso como algunos de sus contemporáneos y su obra cayó en el olvido durante un tiempo después de su muerte. Sin embargo, a partir del siglo XIX, su obra fue redescubierta y empezó a ser valorada por su maestría técnica y su habilidad para capturar la esencia de la vida cotidiana. Investigaciones recientes y técnicas avanzadas de restauración han permitido un entendimiento más profundo de las técnicas y los procesos de Vermeer. Los estudios de rayos X y análisis químicos han revelado mucho sobre sus métodos de trabajo y el uso de materiales, destacando su meticulosidad y la calidad de sus obras. La obra de Vermeer ha influenciado a numerosos artistas a lo largo de los siglos. Su uso de la luz, la composición y la temática doméstica han sido estudiados y emulados por pintores y fotógrafos por igual. Artistas como Salvador Dalí y Edward Hopper han citado a Vermeer como una influencia en su trabajo. En Niña leyendo una carta en una ventana abierta y otras obras de Vermeer han sido referenciadas en la literatura, el cine y la cultura popular, demostrando así la fascinación y la admiración que su arte continúa generando. Esta pintura de Vermeer sigue siendo una obra maestra que ofrece un profundo conocimiento de la técnica artística y la vida cotidiana del siglo XVII y continúa inspirando a críticos, historiadores del arte y artistas modernos. Y con esto llegamos al final de Hablarte aquí en Radio Ateneo. Esperemos que hayan disfrutado. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Diego Alexandre Así Hablarte, para más contenidos interesantes y
temas educativos y también en el canal de YouTube de Radio Ateneo. Suscríbanse y activen la campanita para no perder ninguna actualización. También pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias porque sepan que nos encanta saber lo que piensan. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo programa. Hablarte, con Diego Alexandre. Estás en FM Ciudadela 88.7. Extraña forma de pensar, la de algunos que no entienden. Como siempre, interesante la columna de Diego Alexandre, en esta oportunidad con esta pintura, La niña leyendo. ¿La conoces, Santiago? Sí, claro, sí, es hermoso. Creo que la virtud de Johannes es justamente captar el reflejo de la chica que está, o sea, uno ve el perfil, pero a la vez el reflejo de la ventana. Claro. Eso es genial, ¿no? Cuando uno ve este tipo de obras, piensa en todo. Bah, no lo voy a criticar, no soy quien para criticar, pero muchas veces uno viajando en estos importantes museos ve obras donde se queda helado, ¿no? Cuando de repente una vez fui y había unos bloques y una pala. Muy surrealista, ¿no? Pero cuando ves todo el trabajo que está detrás de lo que es Johannes Vermeer, ¿no? Este pintor holandés, uno piensa en eso, ¿no? O sea, lo importante del arte, ¿no? Sí, seguro, sin duda. Está en otro punto a veces. No es para cualquiera. Tampoco. Bueno, vamos de hecho al segmento Diálogos de Café. Pero obviamente el café no hay, como siempre. Café. El día que consigas café, yo muy te juro pobres. que me hago budista. Pero Diálogos de Café, es el café espiritual, lo que nos une. Es muy fuerte. Hoy tenemos como invitado a José Garchitorena, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Derecho de la Empresa. Fue prosecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado en el periodo 2016-2017, integró el directorio de UTE, periodo 2010-2012, también estuvo relacionado a ANCAP, estoy haciendo muy breve, ¿no? Integrante de varias instituciones sociales y culturales y actual ministro de la Corte Electoral. Bienvenido, José Garchitorena. Gracias, Daniel, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Estar en el programa. Me imagino que te agarramos. No haya café. Bueno, sí, es surrealista el café también acá. Bueno, no, claro. Imagínatelo. Ya no tomaremos un café. Me imagino que estos días de locos, ¿no, José? Sí, ultimando detalles para el domingo. En realidad viene todo muy bien, de acuerdo a lo previsto. Ya estamos terminando las Fuerzas Armadas y la policía está retirando las urnas, las maletas con las urnas o las urnas de los locales de las juntas electorales y de la Corte Electoral bueno, el domingo, como ustedes saben, el custodia es el primero que llega al local de votación y espera a los miembros de mesa en la madrugada para que a partir de las 7 se comience a instalar la mesa y a partir de las 8 comience la... Eso es bueno recalcarlo, que es a partir de las 8 la votación. A ver, la elección es como todas. Como todas las elecciones en Uruguay. Tiene todas las mismas características. Se vota de 8 a 19 y 30 horas. Tenemos que votar en el circuito que nos corresponde. Aquellas personas en situación de discapacidad motriz, temporal o permanente, pueden, y cuyo circuito no sea accesible, pueden votar en otro circuito, en un circuito accesible de su serie. Pero si no, tenemos que votar en el circuito que nos corresponde. Hay un buscador de padrón en la página web de la Corte, sí, podemos poner serie y número o nuestro nombre y fecha de nacimiento, si no nos acordamos del número de la credencial, para verificar si estamos en el padrón y dónde votamos y si el circuito es accesible. También estamos terminando la capacitación para los integrantes de las mesas, de receptores de votos. Son 7.105 circuitos en todo el país, a razón de 3 titulares y 3 suplentes. Estamos hablando de más de 42.000 personas que han sido designadas, funcionarios públicos, escribanos, para integrar las mesas y que se han capacitado en este tiempo. En esta ocasión, de una manera híbrida, digamos, ¿no? Porque lo han hecho a través de la página web de la Corte, en la plataforma de capacitación,
y luego una instancia presencial para evacuar dudas, para sobre todo familiarizarse con la tableta que una vez más va a estar en cada circuito, en cada comisión receptora de votos, para al finalizar el escrutinio primario del circuito, a través de ella enviar al centro de cómputos de la Corte Electoral el resultado, que es el que después vemos y se publica inmediatamente en la página web de la Corte, ¿no? ¿Y a qué hora podemos tener el resultado más o menos? Y bueno, teniendo en cuenta que el horario de votación cierra a 19:30, que este es el escrutinio tal vez más complicado, más difícil, pues son varios escrutinios, ¿no? Uno general del circuito y un escrutinio por partido, son 18 partidos. Y entonces, pero también es cierto que en la medida que la elección no es de voto obligatorio, baja la cantidad de votantes, y bueno, eso también puede compensar el mayor tiempo que lleva a hacer el escrutinio. Pero yo calculo que antes de las 9:30 de la noche es difícil que una comisión receptora haya terminado su escrutinio. A partir de esa hora empezaremos a recibir seguramente resultados, y como pasó ya en otras elecciones, más contra la medianoche, seguramente ya casi más de cerca del 100% ya habrá transmitido. Sin duda, esto pone en funcionamiento una gran logística que yo creo que nunca ha fallado, ¿no? Está muy aceitada, no nos olvidemos que la Corte Electoral este año cumple 100 años. El pasado 9 de enero se cumplieron 100 años de la promulgación de la Ley 7.690, que creó el Registro Cívico Nacional y la Corte Electoral para administrarlo. Y claro, esos son 100 años de músculo, de experiencia, porque nuestro sistema electoral, las leyes electorales son de 1925, han permanecido casi inalterables, con algunas modificaciones, por supuesto, sobre todo luego de la reforma constitucional de 1997, que creó las elecciones internas, por ejemplo. Pero el grueso de la columna vertebral del sistema se mantiene hace 100 años, y eso va generando ya toda una dinámica, toda una experiencia, toda una cultura política, que hace que sí, más allá de las complejidades, esté todo muy aceitado y funcione. Y a propósito, tienes publicado un libro que recoge los 100 años. Sí, efectivamente. El año pasado, con leyendas, historias. Cuando en Corte empezamos a pensar cómo celebrar estos 100 años, planteé la conveniencia de tener un libro sobre la historia de la Corte, sobre todo un libro que reconstruyera la integración histórica de la Corte. Pues si ustedes entran, creo que hasta ahora todavía, en la página web de la Corte están los ministros de la Corte desde 1985 para acá, o sea, del retorno a la democracia, pero para atrás conocíamos la primera Corte Electoral en 1924, que duró hasta 1929, pero después no se tenía mayor conocimiento. Y bueno, por aquello del que el que habla escribe, me dijeron: ministro, tienen todos nuestro apoyo, pónganse a escribir. Asumí el desafío, lo disfruté muchísimo, y bueno, es un libro que publicó Banda Oriental, 100 años, la Corte Electoral, 100 años contribuyendo a la democracia en Uruguay, que tiene un repaso sobre toda la muy rica historia que tiene Uruguay en materia electoral, que enraiza ya antes en la época del gobierno provisorio, ¿no? De 1825. ¿Ya era la balota en aquel tiempo? Sí, claro, ¿no? Y el voto público, firmado, de hecho. El primer voto femenino también. Eso fue en el 42, ¿no? 1925. La mujer votó por primera vez en Uruguay. Con el coso de Cerro Chato, ahí va. En 1927, iban a elevar a la calidad de pueblo, categoría de pueblo, a Cerro Chato, y querían definir a cuál departamento iba a pertenecer, si a Durazno, si a Florida, si a La Valleja. Y en definitiva, se sometió a votación, pero nunca se hizo. Se formó un trienio, algo así se llama, ¿no? Sí, sigue siendo una ciudad, hoy es una ciudad que pertenece a 3 departamentos. Increíble eso. Sí, o sea que es el resultado de ese plebiscito, que no recuerdo ahora si dio para Florida, no me acuerdo quién fue, en qué departamento fue que dio la mayoría, pero nunca se implementó. Después la mujer obviamente sí empezó a votar en Uruguay en 1938. 38 con Valdomir. Con Valdomir, la elección que fue electo el arquitecto Valdomir, exactamente. La Constitución de 1918 había previsto el voto femenino, pero lo delegó en la ley. Esa ley finalmente se dictó en 1932, pero después vino el golpe de Estado en 1933, y en ese momento no se instrumentó cuando se eligió la constituyente del 34. Así que en definitiva fue recién para la elección presidencial nacional de 1938.
Sí. No es menor eso. Sí, Uruguay es uno de los primeros países del mundo en que la mujer votó, ¿no? Ecuador también, creo que... Bueno, en realidad, recientemente nos dijeron en Ecuador que que la mujer había votado antes del 1925, creo. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros creíamos que éramos el primer país de Sudamérica que la mujer había votado en el plebiscito de Cerro Chato, pero los ecuatorianos nos dijeron que aparentemente la mujer en Ecuador votó en 1925. No tengo más datos. José, ¿hay algún antecedente en América sobre un libro como el que has publicado, que recoja un periodo de... Bueno, sí, ¿no? A ver, los organismos electorales, que no son tan antiguos como creo que en República Dominicana es el organismo electoral que también es casi, celebró creo que el año pasado sus 100 años. Es un poco distinto porque es un organismo que reúne lo que aquí sería identificación civil, el registro civil y la Corte Electoral, ¿no? O sea, todo. Ellos dan la cédula de identidad, que a su vez con eso votan, y además organiza las elecciones. No tiene la competencia de juzgar las elecciones. Que acá sí la tiene. Claro. Allá hay tribunales de justicia electoral por fuera de este organismo. Pero, como digo, la Corte Electoral sí es de los más antiguos del mundo, y otros organismos, recuerdo el panameño, por ejemplo, tiene un libro publicado pero en realidad es un libro que cuenta la historia de Panamá a través de la actividad del organismo electoral, ¿no? Este libro que escribí sobre la Corte refiere estrictamente al funcionamiento de la Corte, con ese antecedente que digo, porque yo repaso toda la legislación electoral, que es muy rica también, y los debates electorales a lo largo del siglo XIX. Ya en el siglo XIX se reclamaba el voto, no tanto el voto secreto, que se reclamó, pero que fue muy debatido, ¿no? El voto secreto durante muchísimos años era visto como algo de cobardes, ¿no? Y sobre todo algo que podía ambientar el fraude, contrariamente a lo que podíamos pensar, ¿verdad? Claro, sí. Pero lo que, por ejemplo, ya en el siglo XIX, Justino Jiménez de Aréchaga, y Bauzá y otros más, por ejemplo, reclamaban la representación proporcional, por ejemplo. Y bueno, es muy rico el debate, es muy rica la legislación electoral de Uruguay durante todo el siglo XIX, y bueno, que empieza a desbrozarse el camino con la constituyente del año 1916, de la elección de la constituyente, que fue después la Constitución de 1918. Con Brum. Que ya en la presidencia de Brum entra en vigencia, y en realidad es a partir de esas disposiciones constitucionales de la Constitución de 1918 que en 1923 se conforma una comisión en la Cámara de Representantes, la famosa Comisión de los 25, porque eran 25 diputados, 13 colorados y 12 nacionalistas, que estuvieron trabajando todo el año de 1923 negociando y pactando primero la ley de registro cívico nacional, que se aprobó, se promulgó el 9 de enero de 1924 y que está cumpliendo 100 años, que creó el registro cívico nacional y la Corte Electoral. Y después siguió trabajando durante 1924 para en 1925 sancionar las dos leyes de elecciones, la ley de elecciones y la ley complementaria de elecciones de 1925, las dos, que siguen sustancialmente vigentes, que son el sistema electoral tal como lo conocemos. Claro. Y bueno, el libro recoge toda esa historia, las particularidades, ¿no? La Corte Electoral, el Parlamento en esa época funcionaba en el Cabildo, porque el Palacio Legislativo estaba en construcción. La Corte Electoral, la Asamblea General tuvo que reunirse un sábado 12 de enero de 1924 para elegir la primera Corte Electoral. Imagínense, un 12 de enero en Uruguay, ¿no? Muy imposible. Imposible, ¿no? En 1924 se reunieron en el Cabildo de Montevideo, eligieron la primera Corte, que empezó a trabajar el domingo 13, al otro día. Y porque no había tiempo que perder, había elecciones en 1925, que había que organizar con el nuevo registro cívico. Y la Corte empezó a sesionar en el Cabildo, hasta que en marzo del año 1924 alquiló algunos pisos del edificio que ocupa actualmente, edificio que en 1948 fue expropiado y bueno, pasó a ser total propiedad de la Corte, pero hasta entre 1924 y 1948, en ese mismo edificio, en la calle Ituzaingó, funcionaba la Corte Electoral, pero había estudios de abogados, despachantes de aduanas, agentes marcarios. Es más,
en el mensaje que se manda al Parlamento promoviendo la expropiación del edificio en 1948, uno de los argumentos es que la alta circulación de personas ajenas al organismo pone en riesgo la custodia del registro cívico nacional. Claro, un edificio que entraba gente. Seguro, claro, circulaba por todos esos edificios. Y bueno, ahí hablo de las integraciones de la Corte, que han sido 16, las intervenciones que tuvo la Corte fue intervenida 3 veces, en 1933, cuando el golpe de Terra, en 1942, cuando el golpe de Valdomir, y en 1977, en la última dictadura militar. ¿En el 77 recién? Recién en el 77, sí. En realidad la Corte había sido electa en 1971, poco antes de las elecciones de ese año, y sus miembros siguieron después del golpe de Estado del 27 de junio, en el entendido que siguieron haciendo inscripción cívica, pero en 1976, cuando el gobierno de facto anunció que no iba a haber elecciones ese año, en noviembre de ese año, ahí dijeron, bueno, ya no tenemos nada que hacer, y empezaron a renunciar, y se desintegró la Corte, y en enero del 77 entonces la dictadura, el gobierno militar, interviene la Corte, y designa una Corte interventora de 3 miembros, que fue la que, presidida por el doctor Nicolás Estorache Rosa, llevó adelante el plebiscito de 1980, las elecciones internas de 1982 y las elecciones del 84. O sea, todo el proceso de salida hacia la democracia, y que tiene el mérito de, pese a que ser interventora durante un régimen de facto, pero que en esas instancias electorales, aún con las limitaciones impuestas por el propio régimen, implementó las garantías electorales que generaron ese milagro de que una dictadura perdiera un plebiscito. Exactamente. ¿No? En el mismo año, en Chile, Pinochet amañó un resultado, o no sé, pero ganó el plebiscito. Acá en Uruguay la dictadura militar lo perdió y lo reconoció. Y después el libro recoge un poco también, todo el proceso de modernización que ha tenido la Corte Electoral. Nosotros hemos venido en los últimos años, sobre todo, incorporando tecnología a los procesos electorales. Y después, por supuesto, un capítulo sobre las elecciones en pandemia, que fue todo un... Es cierto. De lo cual fuimos todos protagonistas. Sí, claro, por supuesto. Porque fue recientemente, en 2020. ¿no? Perdón, José, una pregunta para mí importante a través de tu libro que leí, que es las elecciones del 71. Uh-huh. Tú llegas a la conclusión de que no hubo fraude. Ese es otro libro. Claro, sí, otro libro, sí, por supuesto. Historias de un mito. Historias de un mito. Historia de un mito. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Yo lo leí. Sí. Pero ¿por qué vos llegaste a esa conclusión? Ese libro lo escribí en 2011, cuando se cumplían 40 años de las elecciones del 71. Y lo que me movió a escribirlo fue que en realidad yo sentía que algunos hablar del fraude del 71, pero yo nunca, la verdad, más que algún titular, yo nunca había leído ni sabía que estuviera publicada la denuncia del Partido Nacional, la investigación que llevó a cabo la Corte, la sentencia de la Corte Electoral, cómo había sido la votación en la Corte Electoral. Y bueno, todo eso me motivó a investigar, sobre todo procurando preservar lo que entiendo es el principal activo de cualquier sistema electoral, que es la confianza. Yo siempre digo, no hay peor ni mejor sistema electoral. El mejor sistema electoral para un país, un lugar, es aquel en el que la gente confía. No importa sus características, si la gente confía en ese sistema, ese es el mejor sistema electoral para esa población, para esa comunidad. Y cuando se habla de fraude, obviamente lo que se está atacando es la confianza en el sistema. Porque si un sistema se pudo hacer un fraude en un sistema, bueno, ya deja de ser confiable, ¿no? O sea que eso fue lo que me motivó. Y bueno, me acuerdo que me entrevisté con el doctor Cataldi, Alfonso Mario Cataldi, que por aquel tiempo era... ya se había retirado de la Corte, pero tenía, por supuesto, vinculaciones con la directora de la Oficina Nacional Electoral, Asturias del Chopo. Me entrevisté con ministros, el señor Pesqueira, que era un ministro que murió del Partido Socialista. Del Partido Socialista. Y a su vez conseguí que me facilitaran toda la documentación de esas elecciones. Obtuve entonces, aparte revisé prensa de época, hice 3 entrevistas a 3 protagonistas de las elecciones del 71, el doctor Julio María Sanguinetti, Carlos Julio Pereira y Pesqueira, Walter Pesqueira. Los 3, y todo eso lo recogí en un libro, que en realidad no concluyo yo lo que muestro son los hechos. La Corte Electoral concluyó por una mayoría de 7-9, o sea que hubo votos de ministros nacionalistas también, diciendo que en realidad había habido irregularidades, sí, pero ninguna de entidad tal que afectara el resultado final.
Por otra parte, es importante, la denuncia del Partido Nacional nunca habló de fraude. La denuncia habló de irregularidades en 211 circuitos de Montevideo. ¿Ah? Para que tengan una idea, 211 circuitos de Montevideo era el 10% de los circuitos de Montevideo. En el resto del país no pasó absolutamente no hubo denuncias. Y de hecho el escrutinio terminó muy rápidamente. El problema se generó en Montevideo. ¿Y las irregularidades de qué tipo eran? Fue la primera vez que hubo voto obligatorio, digamos, ¿no? Hubo sanciones. Y la primera vez que votan los militares también, ¿no? Se votaban los militares. Hubo el primer voto, sanciones para quienes no votaban. Eso hizo que la participación fuera superior al 90%. Fue una elección muy compleja porque se votaba, ustedes se acuerdan, por el sistema vigente y el sistema proyectado, que era la reelección de Pacheco Areco. Sí, la reforma naranja, toda la reforma que eso fue en el 66. ¿no? 66, perdón. En el 71 fue la Unión Nacional Reeleccionista, que una reforma que promovía la reelección inmediata del presidente de la República, que era Jorge Pacheco Areco. Y bueno, entonces había actas que no cerraban, estaban mal hechas las sumas, porque aparte demoraron algunas. En aquel tiempo todavía las comisiones receptoras de votos se integraban con personas que promovían los partidos políticos. Esto de que se integren con funcionarios públicos fue a partir del plebiscito de 1980. No había actividad partidaria. La dictadura pensó, bueno, ¿y cómo hago para armar las mesas? Y bueno, convoco funcionarios públicos. Funcionó el sistema y hasta hoy lo tenemos. Pero en el 71 eran personas promovidas por los partidos políticos. Y los partidos políticos no proveyeron toda la gente necesaria, entonces se demoró mucho el armado de las comisiones receptoras de votos, algunas empezaron a trabajar recién a mediodía. Entonces todo eso, y después hay que entender, era un momento de altísima tensión política, social, claro. De violencia política y social, y de muchas expectativas, ¿no? Wilson Ferreira tenía fundadas expectativas de triunfo, claro. El pachequismo y el Partido Colorado tenía claramente un apoyo popular muy notorio. Había surgido el Frente Amplio ese mismo año 71, que en un momento se pensó podía ganar la intendencia de Montevideo. O sea, también jugaron las expectativas, ¿no? Y fue una elección muy reñida, porque de última la elección el Partido Colorado la ganó por 12.000 votos. Y que encima todavía, en aquel tiempo, candidaturas múltiples mediante, ¿no? Ley de lemas, el candidato ganador, digamos, en realidad no fue el candidato más votado, ¿no? El candidato más votado, si se quiere, fue Pacheco. Fue Pacheco, claro. Porque la reforma del reeleccionista llegó a casi 500. Sí, por haber ingresó con los votos Pacheco, sin duda. Pero sí, el candidato más votado fue Wilson, sí. Pero en realidad el candidato más votado fue Pacheco Areco, porque la reelección sacó más votos que Wilson Ferreira, ¿no? Y aunque por supuesto no alcanzó el 1.000.000 de votos que tenía que alcanzar para que se aprobara. Bueno, todo ese clima generó esa desconfianza, esas dudas y demás, que hicieron que, bueno, la proclamación del resultado se produjera el 15 de febrero, o sea, el mismo día en que asumían las cámaras, ¿no? En la madrugada del 15 de febrero, la Corte Electoral terminó proclamando a los senadores y diputados electos y a la fórmula presidencial ganadora, ¿no? Y bueno, y en el libro yo, aparte de contar toda esta historia, todo este contexto histórico, hay un apéndice documental donde está la denuncia del Partido Nacional, la investigación que hizo la Corte Electoral. Ustedes saben que en la Corte Electoral los funcionarios tienen que declarar su filiación partidaria, hasta hoy, es parte del control justamente que los partidos políticos tienen sobre todo el sistema electoral. Bueno, funcionarios de diferente filiación hicieron una investigación que fue elevada a corte y, como digo, por 7 votos contra 2, por 7 votos en 9, hay una larguísima sentencia muy fundada que también está publicada íntegramente en el libro, que concluye que no hubo el tan manido fraude, ¿verdad? Así que bueno. ¿Se acepta hoy ese informe? El Partido Nacional, el wilsonismo, lo que queda del wilsonismo. En realidad ahora, yo creo que, por ejemplo, el profesor Daniel Corvo tiene un libro también sobre el tema. Ah, sí, claro. Y se llama ¿Cómo hacer presidente a un candidato sin votos? Ese es el título. O sea, ahí no habla de fraude, habla de las irregularidades y demás. Yo creo que hoy ya el tema del fraude no. Y Corvo el Partido Nacional, ¿no? Sí, claro, sí. Y bueno, yo creo que hoy ya el tema del fraude
nadie sostiene que hubo fraude, porque bueno, aparte, de hecho después el gobierno asumió y bueno, pasó todo lo que sabemos que pasó después, ¿no? Pero digo, y el sistema que hemos aplicado hasta hoy es el mismo con el que se hicieron las elecciones de 1971, así que... Claro. ¿Es nuestro país un país de vanguardia en materia de leyes? Hablábamos del voto femenino en aquella época. Bueno, Uruguay es un país... La ley antitabaco, de acoso sexual. Sí. Uruguay es un país que está a veces a la vanguardia. En lo personal, y esto es una opinión muy personal, a veces el problema que tenemos es que tenemos leyes de primer mundo y controles del tercer mundo, ¿no? Muy bueno. Ese es el problema. Tenemos avances legislativos que a veces nos cuesta aterrizar, o porque no tenemos los recursos suficientes para implementarlos, o porque los controles que implementamos no son lo suficientemente eficaces para que realmente la ley cumpla con su objetivo, ¿verdad? Pero Uruguay es un país que, bueno, a ver, por supuesto que a principios de siglo tuvimos una legislación de avanzada, pero en este siglo XXI también hemos tenido legislaciones que han resultado de avanzada. De hecho, por ejemplo, estamos discutiendo una ley de eutanasia, claro, ¿no? Que ya fue aprobada, tiene media sanción, cuando en otros países, por supuesto, de esto ni se habla, ¿no? A veces hacemos foco, hablamos del mundo, pero en realidad el mundo es el mundo occidental. Hay otro mundo, China, Oriente, Rusia mismo, que está por fuera de todas estas cosas, ¿no? De los derechos de los grupos LGTB, del matrimonio igualitario, del divorcio, de tantas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, creo que somos un país que podemos considerarnos por lo menos atento a las vanguardias. Y bueno, y aplicándolo a nuestros ritmos y a nuestra idiosincrasia, ¿no? Que creo que también, creo que es una mala receta copiar, ¿no? Creo que hay que adaptar, porque no es lo mismo en la realidad. Las idiosincrasias locales pesan y me parece que hay que tenerlas en cuenta a la hora de justamente de legislar, ¿no? Se han presentado partidos nuevos, como siempre. ¿Qué ocurre en este año, en este periodo? Bueno, sí. Ya en el año 2019, en las elecciones internas, hubo 15 partidos y nos pareció mucho. Ahora son 18. Y en realidad pudieron haber sido 23. Porque eran 23 los partidos que estaban registrados ante la Corte Electoral, pero hubo 5 partidos que no registraron hojas de votación, por lo cual perdieron su registro. Ahora estos 18 partidos que se comparecen en la elección interna el próximo domingo, bueno, tendrán que superar los 500 votos para, bueno, mantener su registro y poder seguir participando en el ciclo electoral, ¿no? 2024-2025. ¿Tenés alguna idea perdóname, Daniel, ¿tenés alguna idea de por qué hemos salido de este sistema y han aparecido tantos partidos nuevos? ¿Hay alguna explicación política, electoral? Esto creo que es más para sociólogos y para vos, politólogos, pero yo me animo a decirte que yo creo que es parte de la característica de la época que estamos viviendo. Bien. Yo creo que estamos viviendo un cambio de época, producto de los avances científicos y tecnológicos sobre todo, que han cambiado nuestra percepción de las cosas, nuestra forma de relacionarnos, y nos han llevado a un creciente individualismo. Y ese creciente individualismo tiene varias manifestaciones, ¿no? Una, por ejemplo, es una mayor violencia. Porque somos personas más autorreferenciales. Pensamos más en nosotros, en nuestra satisfacción, en nuestra conveniencia, en nuestro placer. Y bueno, por momentos perdemos un poquito el sentido de comunidad. Es cierto. Y todo eso, bueno, primero lleva, por un lado, a la violencia. Y por otro, creo yo, posiblemente también al surgimiento de partidos que más que una concepción de la sociedad y todo, se conforman para atender un tema puntual. Es como la expresión política de ese fenómeno social que son los colectivos, ¿no? Hoy todas las organizaciones asociativas están en crisis. Los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, las asociaciones civiles, los clubes de recreación, los clubes de residentes, todas esas cosas socializamos de otra manera. Y por sobre todas las cosas creo que también ese mayor individualismo lleva a que tampoco asumamos demasiadas responsabilidades, ¿no? Como lo que implica afiliarse a un lugar, pagar una cuota, concurrir a ese lugar a resolver en la asamblea. Lo hemos sustituido por los colectivos, que es algo mucho más flexible, donde uno entra y sale cuando quiere, se involucra hasta donde quiere, y que atiende sobre todo temas muy puntuales, ¿no?
reclamos muy puntuales. Entonces, creo que este fenómeno de tantos partidos responde un poco a esta característica de la época que estamos viviendo. Claro. Es una explicación, como puede haber otras. No, correcto. Sí, mi pregunta iba por ahí, porque, la podemos ampliar, porque ¿por qué los partidos tradicionales están constituidos y no atienden esos reclamos de la sociedad? ¿Por qué no ven? En realidad los atienden. Si ustedes miran los programas de los partidos, todos tienen, por ejemplo, preocupaciones ambientalistas o preocupaciones a propósito de determinados colectivos, en cuanto a derechos me refiero, etcétera. Claro, en el conjunto de las cosas, ¿no? Capaz que no se hace suficiente. Hay gente que entiende que no se está haciendo suficiente énfasis, que no se está trabajando lo suficiente. Y entonces por eso dice, no, vamos a formar un partido que haga foco en esto. Claro, puntual, ¿no? Como tú mencionabas recién. Los partidos, sobre todo los partidos que tienen vocación de gobierno y que han estado en el gobierno y saben lo compleja que es la realidad. Hoy también otro fenómeno de la época es el populismo, ¿verdad? De izquierda, de derecha, ¿no? Sí, totalmente. Que propone soluciones sencillas a temas complejos, a problemas complejos. Y bueno, entonces los partidos que han estado en el gobierno obviamente saben de la complejidad de la realidad y atienden todo el fenómeno, o procuran visualizar todo el panel de control. Y es cierto, a veces cuando tenés muchas lucecitas encendidas, algunas se te pueden escapar, ¿no? No la mirás con tanta atención. Y bueno, y hay gente que entiende que no, hay que hacer foco en este tema. Entonces, tenemos partidos ambientalistas o que promueven el tema de las antivacunas o que promueven diferentes temas más puntuales que una visión general de la sociedad. Porque la historia, José, fuera del Partido Blanco y Colorado, después luego el Frente Amplio, los que tuvieron determinados hitos fueron el Partido Constitucionalista y después el Nuevo Espacio. Bueno, sí, han habido, siempre hubo partidos, ¿verdad? Pero con representación tan grande como el Espacio en su momento, claro, por después, Cabildo Abierto en la última elección, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, no dejaron de ser partidos relativamente tradicionales en su formato, en su forma en su accionar, en su estructura. Pero en realidad, vamos a ver, yo creo que el grueso del electorado se concentra en 3-4 partidos, ¿no? Claro. De hecho, hoy en el Parlamento es cierto, tenemos 6 partidos con representación parlamentaria, 7 con el Partido de la Gente, que ya no existe más, pero convengamos que hay 2 que tienen un diputado cada uno, o sea que el grueso de la representación lo tienen 4 partidos. Y el Frente Amplio, ya a esta altura, después de 50... Primero que el Frente Amplio se conformó con partidos históricos, ¿no? El Partido Socialista, claro. El Partido Comunista... y los que venían del Bajismo y del Partido Nacional. Que era la sucesora de la Unión Cívica, claro. Que tenía muchísima trayectoria. Claro. Sectores de los partidos Blanco y Colorado, que naturalmente también tenían su trayectoria. Claro. Y bueno, ya a esta altura es un actor político tradicional en el sentido claro. Y eso le da mucha estabilidad al sistema. Yo creo que la democracia uruguaya se caracteriza, su estabilidad reposa en eso, en que es una democracia de partidos y de partidos muy, muy sólidos, ¿no? Uno ve en otros países que los partidos a veces responden a proyectos políticos personales, ¿no? Son personas en realidad, no estructuras. Acá no, acá tenemos partidos políticos con sus autoridades, con sus convenciones, sus cartas orgánicas, que elaboran programas. Acá hay una clara diferencia con la Argentina, ¿no? Bueno, en la Argentina, si se quiere, está en un proceso de revulsivo, digamos, ¿no? Pero también producto de la situación política, social, económica, ¿no? Pero Uruguay, ya te digo, creo que se retroalimenta, ¿no? La estabilidad político-institucional se retroalimenta con nuestra estabilidad del sistema de partidos, que a su vez retroalimenta la estabilidad político-institucional, o sea, todo un círculo virtuoso, ¿tá? Incluso la participación directa de la ciudadanía, ya sea a través de referéndum o plebiscitos, que es algo que se da continuamente, también de vuelta termina siendo de alguna manera encauzado por las corrientes partidarias también, ¿no? Entonces eso también le ordena un poco, y creo que hasta los candidatos más outsider, en la medida que surgen del seno de los partidos, las propias estructuras partidarias los termina como domando, ¿no? Claro. Y bueno, creo que es algo a preservar, ¿no? Sí, sin duda, claro. José, recién mencionaste algo sobre la creciente violencia en la sociedad. Para estas instancias del domingo y para las próximas elecciones nacionales,
Y dado los brotes de violencia un poco sin sentido, que hasta ahora creemos que se han dado como en Rivera o en otros lugares del país, ¿se ha trabajado en eso? ¿La Corte tiene previsto algún protocolo con respecto a estas cosas que están pasando? A ver, por suerte, a nivel partidario, político, no hemos visto un aumento, o sea, no hemos visto ni locales incendiados, ni ataques a repartidores de listas, ni vandalismo contra la cartelería, ¿no? O sea, que en ese sentido creo que es una buena noticia. Cuando me refiero a la violencia de la sociedad, no me refiero a los crímenes aberrantes que escuchamos, ¿no? O las luchas entre bandas por territorio, por mercado de droga, lo que sea. Yo me refiero a la violencia, a veces esa violencia social que es en el tránsito, ¿no? También. Por ejemplo, ¿no? Cosas absurdas, que gente que se baja a un auto porque no sé, me adelantaste, me hiciste un finito, me cerraste, y se agarran a las piñas o se insultan. Ese tipo de que es violencia y que bueno, que habla de una sociedad que está más crispada, ¿no? Que con menos tolerancia hacia el otro. Y bueno, por suerte aparentemente todavía eso no ha llegado a la política, y creo que es tarea de todos, no solamente de los dirigentes políticos, sino también de todos los ciudadanos, evitar que estas cosas lleguen a la actividad política, ¿no? Una última pregunta, porque estamos ya prácticamente para el cierre. ¿Es posible el voto electrónico en nuestro país? Es una pregunta recurrente. Sí. Primero, que no depende de la Corte Electoral. Claro. Es una decisión que tiene que tomar el sistema de partidos y el Parlamento, porque esto naturalmente requiere de ley. Yo creo que en lo personal no hace falta, teniendo en cuenta la cantidad de electores que somos y el costo que implica todo el software y todo lo demás, y sobre todo, cambia radicalmente la cultura y la práctica política, y con eso podría verse afectada esa confianza que, como dije, es el pilar fundamental. Muy bueno lo que decís. Hoy los delegados partidarios cuentan las hojas de votación, las listas. Si pasamos a un sistema informático, bueno, dependeríamos de autoridades informáticas, pero los delegados no tienen nada que hacer. Exacto. Así que interesante eso que decís. Y por eso creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un cambio tan radical. Como digo, la Corte lo que viene haciendo es incorporando tecnología al sistema electoral tradicional uruguayo. La última pregunta que me queda a mí. ¿Seguís siendo hincha de Peñarol? Bueno, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Amigos, nos vamos y nos encontramos el próximo viernes aquí en FM Ciudadela 88.7. Gracias, José, por visitarnos. Gracias, José. Hasta el viernes, que pasen muy bien.